El Atlético de Madrid ha tenido unas semanas tremendamente complicadas, se ha despedido de los 3 grandes títulos y quiero comentarlo con un aficionado muy atlético, cuál es su sentir, ¿no?, sobre la temporada y sobre todo lo que está ocurriendo últimamente. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues vuelve a pasarse por el canal Sebas, ¿no?, un aficionado del Atlético de Madrid que, bueno, al que le agradezco muchísimo, ¿no?, su amabilidad y que además sigue el canal, ¿no? Que, bueno, pues ya en su momento, ¿no?, intervino porque quería mostrar una opinión algo diferente a la que veíamos, ¿no?, en muchos medios de comunicación sobre qué pensaba del caso Negreira, ¿no?, cómo lo veía él como aficionado del Atlético de Madrid. Y ahora, bueno, pues después de estas semanas, la verdad es que bastante demoledoras, ¿no?, para su equipo, quiere también dar su opinión sobre la actualidad, sobre qué piensa de, bueno, pues de la trayectoria de su equipo y también seguramente nos metamos en este tema de Dani Olmo y el CSD. Así que le saludo ya mismo. ¿Qué tal, Sebas? Muy buenas Buenas. tardes, Ramón. Me vas a disculpar, me llamas Sebas, pero no pasa nada. Me llaman así Sebas, Sebastián, Salas, pero mi nombre es Sabas, Sabas, que perdóname, es perdóname. No, no te preocupes, que es palíndromo, acuérdate, Capicúa con las letras. Sí, 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 pues perdóname porque es verdad Nada, nada. que, que se me ha ido ahí. Nada, Em, bueno, agradecerte, ¿no?, tu presencia aquí a ti. y bueno, sobre todo después de, evidentemente, unas semanas un poco complicadas a nivel futbolístico porque, pues, el Atlético de Madrid hace 3, 4 semanas estaba en disposición de pelear por todo, claramente, y estaba haciendo una gran temporada. Me gustaría empezar por ahí, ¿no? Después, si quieres, hablamos de temas relacionados con Madrid y Barça, cómo ves esto de Dani Olmo y todo esto. Ujú. Em, ¿cuál es tu, ¿Cuál es tu balance ahora mismo, no? Es verdad que la temporada no ha terminado, quedan unas jornadas de liga, queda el Mundial de Clubes, pero me imagino que, bueno, pues es momento, ¿no?, para los aficionados del Atlético de hacer cierto balance de si se ha hecho lo suficiente o no, si se podía haber hecho más. Bueno, pues de lo que ocurrió, ¿no?, en esa eliminatoria de Champions, lo que ha ocurrido ahora en la eliminatoria de Copa con el Barcelona, o cómo en la Liga no solo se ha ido el Atlético de Madrid de la Liga por perder contra el Barcelona, sino también con Getafe, ¿no?, recientemente, el empate del otro día del Español. ¿Cuál es tu balance, Sabas? Sí, cuéntame. Como sé que es un canal Sí, por supuesto, madridista por supuesto. y les puede llamar la Sí. atención a tus seguidores y a algún atlético que haya, yo recomiendo a todos los atléticos que quieran también escuchar cosas de fútbol de actualidad que te sigan. Y los Muchas merengues que te gracias. siguen, les voy a pedir otro favor. Si tienen amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo atléticos, les pido por favor que les envíen el enlace de este vídeo para que puedan escuchar algo distinto a todo lo que se escucha en los medios de comunicación y youtubers atléticos. Nos haremos los atléticos un gran favor. Discúlpame que te pida este favor para el Atlético. No, 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 hombre, es un favor, yo creo que totalmente lógico, entendible. Al final, oye, tú estás por la labor, ¿no?, de salir en el canal para también dar tu propia opinión sobre el tema del Atlético de Madrid, que a lo mejor no es la que más escuchamos en los medios de comunicación, que no es la habitual, ¿no? Y bueno, creo que ese discurso, ¿no?, o esa interpretación también tiene que llegar, ¿no? Por supuesto, ¿no? No puede haber un único discurso, yo creo que a la hora de representar al Atlético de Madrid, y por eso también, pues, mi interés en tenerte en el canal, ¿no? Entonces, bueno, espero que hagan caso la gente que vea este vídeo y me gustaría que dices tu visión, ¿no?, de cuál es tu balance en la temporada del Atlético de Madrid, de Simeone, bueno, pues de todo lo que hemos Muy vivido. bien, muy bien. Antes también otra pequeña introducción. Mira, soy atlético desde que nací. Se es atlético por pasión, por placer, por sintonía familiar, amistosa, pero como se puede ser de la Real Sociedad, del Liverpool, del Real Madrid, del mismo Barcelona o del Burgos Club de Fútbol. Mira, te voy a enseñar una fotografía que está todavía hoy en día en los cuartos dormitorios de mis hijos,
que ya no viven con nosotros porque tienen sus parejas y uno de ellos está casado, voy a intentar que se vea perfectamente para que la gente se sitúe. Sí, sí. Yo creo que la gente ¿Tú se reconoces al situará. jugador? Pues mira, soy bastante miope. Es José Eulogio Gárate Ormaechea. Sí, 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 sí. Sí, acercándome creo que sí que Grandísimo, lo... grandísimo, Sí, 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 sí. grandísimo delantero centro, el más fino y técnico que yo he conocido en toda la historia del Atlético de Madrid. Y ese jovencito que tenía 8 años, que está ahí al lado, está fotografiándose en el estadio, en el terreno de juego, justo antes de comenzar el partido contra el Fútbol Club Barcelona, en el que Reina jugaba, guardaba la portería del Barça y que le hizo una entrada escandalosa a José Eulogio, que le trajo consigo una infección muy importante de hongos en la rodilla y que terminó retirándolo del fútbol. Sí. ¿Por qué te enseño la fotografía? Porque de aquellos tiempos, yo tendría 8 años, sí, nací en el 61, pues él ya era ingeniero industrial. Era un ingeniero Sí, sí. industrial titulado, afamado, amado ya empresario en el Goibar, familia, él nace en Argentina, pero de familia vasca, y ya es un señor dentro del campo de terreno de Sí, juego. Mi padre me sí, sí. enseñó, perdona, que me emociono, este es un gran deportista y una gran persona. Igual que me decía de jugadores que estaban en otros equipos, y siempre lo recuerdo también, me ponía de ejemplo en el Real Madrid a Velázquez, como un gran señor, fino, Sí, etcétera. sí, sí. Es verdad que se decía eso de Velázquez, efectivamente. Bueno, pues Yo creo que nadie desde puede los... dudar de tu sentimiento atlético, Sabas. No, Sí, nadie puede dudar. Yo creo que esa foto es muy acreditativa, ¿no? Y que lo vives con mucha pasión, pero que también, mucha. bueno, pues tienes un respeto, ¿no? Porque pones el ejemplo también de Velázquez, pues que, oye, que yo agradezco en estos tiempos de tanta polarización, ¿no? De tanto extremismo, te lo agradezco especialmente. Es que iba a decir contra, ¿no? Yo te agradezco lo respetuoso que eres con el Atlético de Madrid. No te he conocido un insulto contra nosotros. Te he reconocido algún calificativo en ocasiones fuera de lugar, que no de tono, pero no quiero decir que no es verdad que nos lo merezcamos, porque yo creo que no nos lo merecemos. El Hmm. humilde, y no digo por humilde porque yo soy un ganador nato, yo quiero ser ganador. Yo fui un gran jugador de balonmano en el Atlético de Madrid, además. Y entonces conozco el deporte, tengo hijos deportistas, etcétera, y siempre les he enseñado los valores del deporte y del fútbol. A mí las derrotas no me duelen. Yo voy al estadio con el ánimo de ver a dos equipos, a jugar y disputar un deporte precioso y entusiasmador que existe, que es el fútbol, para, si cabe, vivir alegrías colectivas, que esto socialmente y sociológicamente pues está muy bien visto. No Claro. pasa nada. ¿Eh? Y bueno, voy a lo duro, a este mes a esta Pascua que hemos tenido Sí. los atléticos. En mi calendario, como en el de mis hijos y de mis amigos atléticos, etcétera, casi todos abonados, hemos marcado y subrayado con estabilo justo cuando se aproximaban estos partidos y estábamos en la posición que estábamos. Recuerdo que el primer gran partido era el Real Madrid que esperábamos de Champions, de la vuelta, el del Barcelona en Liga y este de la Copa. La decepción ha sido brutal, pero brutal. Pero haciendo análisis, como suelo hacerlo, bastante. Yo soy un tío muy frío, soy el más atlético que conozco del estadio, pero la Sí. persona más fría. De hecho, ayer cuando empieza el partido del Barcelona con nosotros, ¿qué hago? Empiezo a ver que el árbitro no se puede apreciar desde fuera y en vivo si la entrada de un jugador ha sido más dura, menos dura, si ha ido con mala intención, con menos intención, etcétera. Pero sí que observé, y lo cual me intranquilizó al comienzo del partido, es que el árbitro sacó tarjetas poniendo el listón muy bajo, pero muy bajo, según lo que yo estaba observando. Sí. Además, el Barcelona, desde nada más su salida, estaba haciendo un fútbol muy bueno. Yo le veo que Sí. tiene una gran categoría.
y sobre todo en el centro del campo, que es lo que hace a un equipo grande. Y luego Claro. entraré un poco a analizaros a vosotros, que creo que es lo que os falta actualmente. Un centro del campo que mantenga el talante, el empuje y la ejecución del juego para que luego la rematen los grandes escopetas que tenéis delante, que son demoledoras, ¿no? Sí. Pero mi Atlético de Madrid, pues, carece bastante de ese centro del campo que ejecuta el fútbol y que pasa líneas. Tenemos a un De Paul, que es un campeón del mundo, que viene a hacer unos esfuerzos brutales, la gente se mete con él, ¿y qué hace? Es un tío que se echa a la espalda. Nadie le puede decir que es falta de actitud. Pero un hombre de su talla no puede pasarse todo un partido corriendo de lado a lado para intentar tapar a ese centro del campo y del equipo contrario y desestabilizarlo o robar balones cuando él es el único. Cuando le toca recuperar la pelota, el equipo está lento, no se coadyuga con el resto y fracasamos. ¿Qué ha ocurrido hasta este momento de la temporada? Que el Atlético de Madrid, que tiene grandes jugadores, porque son muy buenos jugadores, pues ha echado coraje, ha echado iniciativa, etcétera, cuando se ha visto en muchos partidos ya de esta temporada con el agua al cuello, con el resultado. Es más, llegábamos a opinar, los abonados que nos encontramos cerca, que si Sí. nos metían un gol en tiempo temprano, al Atleti le iba mejor, Sí. porque le azuzaba y le sacaba su nervio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que uno ve los partidos estos clave y dice, bueno, el equipo contrario, y no es por desmerecer, no ha hecho tanto para derrotarnos. Porque no han sido partidos en los cuales el Atlético de Madrid haya sufrido un dominio y un empuje tal que estuviera como con las manos esposadas para no poder pararlo. No ha sido así. El Real Madrid, con un juego muy práctico, muy también un poco a lo Simeone, con Carleto, pero sabía lo que hacía. El Atleti le deja jugar, pero no se encuentra con condiciones para salir todo lo rápido que pudiera ser. Con el Barcelona aguantamos el empuje. Tengo que decir del equipo del Barcelona que esperaba menos en el sentido de que tiene muy buenos jugadores, pero muy jóvenes. Sí, Que sí, sí. a mí me han sorprendido la experiencia que están demostrando y el talante profesional, ¿no? No dan un pase erróneo, la dan al pie, lo más rápido posible, juegan muy intuitivamente y de memoria entre todos y te ponen en situación difícil. Pero el colmo sucede cuando, estando en una situación que yo como deportista sé perfectamente que no es un bajón físico, porque yo he sido balonmanista, Sí. tú no puedes bajar de la noche a la mañana de un bajo y tener un bajón físico. Un Sí, atleta. no es tan agresivo, ¿no? No, es algo más progresivo, pero No, no, imposible. La no. alimentación, el sistema biomecánico de cualquier persona lo impide, salvo una enfermedad o un derroche con una salida de tono y otro sobreesfuerzo que es inconveniente. Esto no puede ser. Casi todos saben, y yo estoy en ello, es que es un asunto psicológico y es de preparación psicológica para esos momentos. Aquí entro ya, aquí voy de cabeza contra nuestro entrenador. Yo creo que no tiene la capacidad hoy en día, si hacemos el símil de una orquesta, para poder dirigir los elementos que tiene y que el club le viene poniendo ya durante unos años a su disposición. Se contratan oboes, se contratan pianistas, se contratan violinistas, etcétera. Y tú lo que no puedes hacer es tener una faceta y unas inquietudes y un tipo de entrenamiento y de ensayo, y cuando sales a la platea, en ese marco incomparable que es nuestro estadio, hoy nuestro estadio, que es el palacio de la música, pero para una buena orquesta. Entonces, cuando al oboe se le cruzan los cables, que es un licenciado, entre otras cosas, en solfeo, antes que en ese instrumento de viento, pues algo pasa. Y continuamente, cuando entrenamiento tras entrenamiento, en el momento clave, no da las notas que están previstas, hay algo que falla. Lo normal. Menuda metáfora, Sabas. Una metáfora musical que me ha gustado mucho.
Ahora, lo que Sí, yo estoy entendiendo es que Simeone, con independencia de los méritos que ha contraído en el pasado, que yo creo que sí, nadie se los va a poder discutir en la vida, ¿no? sí. A lo mejor no es el entrenador adecuado para este salto que está dando el Atlético de Madrid en cuanto a calidad de su plantilla, en cuanto a intentar acceder al siguiente nivel competitivo de poder lucharle ligas al Madrid y al Barça a 80 y muchos puntos, a 90. Es decir, que a lo mejor no sabe manejar tan bien este tipo de jugadores como los que sí que sabía manejar en el pasado, pues que eran de grandísimo nivel, ¿no? Tipo Raúl García, pero que eran otro perfil de jugadores, jugadores más Simeone, guerreros. Simeone, hay que reconocerle sus éxitos, éxitos entre comillas, porque también yo creo que cualquier entrenador medianamente avezado hubiera obtenido los mismos éxitos, porque el Club Atlético de Madrid da un salto, y da un salto cualitativo es que los señores empresarios, de los cuales no voy a hablar, Sí. que para mí no son todos los profesionales que debieran, pero hubo un momento que pusieron medios, se contrataron músicos, etcétera, se contrataron salas para entrenar, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que yo creo que cualquiera lo hubiera hecho, pero voy a Simeone, siguiendo con el símil. Por esto ya me van a crucificar, pero me da igual. Simeone podría ser el director de una orquesta municipal para las fiestas populares, porque además él es el entrenador, el director y la cheerleader. Es decir, es el que entusiasma o quiere Sí, entusiasmar sí, sí. al público de la plaza para que aplaudan a sus músicos, para que sus músicos en ese ir y venir, pues les entre la alegría y se contagien. No, 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 esto no va así. En el mundo profesional del fútbol y de la música, son los propios músicos los que tienen que entusiasmar al público y luego aplaudir. Y para mí, como digo, pues no está capacitado, lo digo como lo siento, no está capacitado para una orquesta sinfónica. Y esta es la pretensión. Estamos hablando de música clásica, Sí, sí, no sí, de sí. música popular. Entonces, una de las cosas que ocurre, me decía mi difunto padre, no he conocido a un entrenador bueno que no hubiera sido antes un gran jugador. Y repasar la historia de los grandes clubes, y no ha habido un entrenador bueno, que no haya tenido un contacto directo con la pelota en su etapa juvenil y principio adulto. Entonces, para mí Simeone no fue nunca un gran jugador. Entonces, ¿qué ocurre? Que un director que no necesita al... Mira, en los conciertos, sigo con la metáfora, en los conciertos de música clásica siempre se habla de la pieza no sé qué para piano y orquesta, para violín y orquesta. Siempre se necesita uno o dos músicos y en el plantel futbolístico, como de muchos deportes colectivos, tú necesitas que antaño ese era el capitán, no el antiguo en la Sí, plantilla, sino el que sí. tenía el peso específico era el que se ponía el brazalete. Pero el brazalete era para el conjunto de jugadores, no para el árbitro, no para el público. Entonces, el Atlético de Madrid carece ya de hace años de un capitán y un segundo capitán que estén en el campo y que la estrategia, con la táctica que se entrena y se plantea, la lleven a efecto. ¿Por qué? Porque serán los verdaderos correctores si las cosas van mal. Y Claro. hoy en día en el fútbol, sigo con el símil musical, tú vas a ir a tocar, pero alrededor hay niños o chavales o músicos excelsos que van a hacer ruido, con lo cual tu pieza no va a salir lo perfecta posible. Entonces, tienes que preparar mentalmente ante ese tipo de situaciones. Y el Atlético de Madrid, al no tener el capitán, porque lo tiene en el banquillo, y en el banquillo no hay ningún coronel ni ningún general, ahora cambio al símil militar, hay un sargento que vino de cabo primero y que está muy maleado. Entonces, cuando los jugadores se sorprenden, no salen las cosas como estaban previstas, vuelven la cabeza y miran al banquillo y no entienden nada, porque no se entiende nada. No hay orden que se pueda trasladar desde un banquillo que no estuviera premeditada. Entonces los jugadores abren los ojos, se sorprenden, se producen los cambios, la gente no sabe qué y el que sale sabe que va a la zona X y el que le han quitado, apaguemos.
Entonces, mata toda la iniciativa, mata toda la calidad, mata toda la valentía que deben tener los buenos jugadores y que de hecho las tienen. Entonces, para mí, pues este hombre, para mí es un lastre en lo que yo quiero de fútbol y de Atlético de Madrid. Sabas, una pregunta. Dime. Porque efectivamente ya me lo habías dicho antes de nuestra charla, que tenías un discurso que es bastante diferente, ¿no? El que suele salir en los medios. Yo noto a muchos atléticos, a muchos, bueno, a algunos que trato y otros que escucho, ¿no? O que leo, con una especie de secuestro emocional con Simeone por aquello de que Simeone cogió al equipo en un momento bajísimo a nivel histórico, lo recordarás tú, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues claro, lo ha llevado mucho más arriba. Es verdad, para mí no se han ganado tantas cosas. Efectivamente, se han ganado 2 ligas, una Europa League, creo. Bueno, alguna copa un poco menor, pero por ejemplo, una Copa del Rey y alguna copa menor, ¿no? Alguna Supercopa y Exacto. tal. Pero se ha ganado. Pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid en estos años de Simeone ha sido mucho mejor que en los años anteriores a Simeone, ¿no? Una vez que asciende otra vez desde segunda. Entonces, a ti no te noto ese miedo, ¿no? De probar otra cosa nueva, porque no noto mucho Atlético con el miedo de decir, es que si se va Simeone, a lo mejor volvemos a ser lo que éramos antes de Simeone, ¿no? Que era un Mira, equipo que nadaba en la intrascendencia. A ti no yo te creo, noto ese miedo. no, porque, mira, yo estoy convencido y creo estar en lo cierto. Puedo estar equivocado, pero creo estar en lo cierto. Mi trayectoria formativa, yo estudié economía, pero mi trayectoria profesional, pues me ha llevado por sitios insospechados, variopintos y muy válidos para determinadas cosas en lo que se refiere al trabajo en equipo, a la dirección de equipos personales, etcétera, ¿no? Y empresas. He ostentado distintas responsabilidades importantes en empresas, pero en materias comerciales, en materia de calidad, en materia financiera, en materia organizativa. Fui oficial del ejército, pasé por una academia militar, sé lo que es trabajar por y para el grupo. Además, he sido deportista, he recibido Mm. instrucciones, he tenido oportunidades de dirigir de forma muy juvenil y muy temprana equipos de baloncesto en las cuales han participado mis hijos y he tenido charlas, conversaciones, experiencias, etcétera. He entrenado y tuve la gran suerte de ser entrenado, aunque colateralmente, porque yo era juvenil, pero era el mejor entrenador de balonmano que se ha conocido en la historia de este país y de media Europa, que fue Juan de Dios Román, del cual aprendí muchísimo. De hecho, Lorenzo Rico, el gran portero del Sí. Atlético de Madrid, que llegó a ser el mejor portero del mundo, pues todos coaligamos en la ayuda para que él se acostumbrara a no cerrar los ojos cuando el oponente estaba muy cerca. Saltaba desde la línea de 6 metros y se lo comía. Él cerraba los ojos y perdía su efectividad. Bueno, le corregimos entre todos ese defecto. Yo tenía un defecto que me enseña Juan de Dios Román y me dice, yo que jugaba de extremo, aunque soy ambidiestro, a mí me sobrepasaban al estilo Vinicius, que a Vinicius le miran las piernas la pelota y no sabe por dónde te va a pasar. Entonces yo cometía el error de adelantar una pierna. Cuando tú adelantas una pierna y pierdes la horizontalidad, pierdes la posibilidad de pivotar y te doblan y te hacen giros y te sobrepasan. Y Juan de Dios Román, una noche en el Magariños, siendo yo juvenil, me dijo, Sabás, vamos a ver, como te vea adelantar un pie, mañana te castigo. Vas a estar subiendo y bajando escaleras del Magariños, como ya lo habían hecho otros jugadores, muchísimas horitas. Entonces yo me puse. Al final empecé a tener una efectividad en defensa equiparable a la que tenía como atacante. Pero bueno, como decías, Simeone, ¿nos sacó del hoyo? No, es la gran mentira. Y emocionalmente es miserable, porque del hoyo sale el Atlético de Madrid, todo es una obra de conjunto, pero en las manos de Quique Sánchez Flores. Es Gana la mentira, Europa League. Gana la Europa League ahí. efectivamente, es mentira que Simeone nos saque del hoyo. Quique Sánchez Flores gana una Europa League y una Supercopa en sus 2 años escasos.
También voy a decir para avezados que no va a volver nunca al Atlético de Madrid con esta directiva porque todavía le debe dinero el Atlético de Madrid. Madre mía. Y él, como no lo ha perdonado nunca, ni lo va a perdonar, tardará en cobrarlo, lo que le resta, pero lo sé, por una persona de la plantilla de Gilmar, que no va a volver al Atlético de Madrid. Ojalá volviera. Bien. Entonces yo creo que Simeone se encuentra en un Atlético de Madrid coincidente y empieza a hacer un trabajo pues un poco narcisista de que las cosas suceden porque él lo consigue. Mira, poniendo el símil militar, todos los jugadores buenos que le han llegado han pasado por una mili antes de salir a ser titulares. El Atlético de Madrid lleva sin un equipo titular, con salvedades por lesiones, por tarjetas, por planteamientos tácticos, que nos miramos y todo el mundo sentados llevamos tiempo mirando a ver la alineación que nos saca, qué pretende. Bien, pero es que esa alineación, el oboe, el especialista en oboe, le vemos con un violonchelo. Y al pianista le han soltado el violín. Todo pinta mal. Todo pinta mal. Entonces, como digo, les hace cumplir una mili. ¿Y por qué le ponía el calificativo de sargento? Es el sargento que quiere ir a dar novedades al capitán de que las cosas han ido bien y que han sido por él. No nombra a ninguno de sus soldados, etc. También oculta que fichado y contratado un piloto de caza, le ha puesto una mochila y le ha mandado con un pelotón de infantería al barro. Pues esto no va a dar buenos resultados. Y peores si al soldado de infantería me lo coloca en el caza. Este es el desastre absoluto. Ahora, si a lo mejor va de kamikaze, un día sale bien y un día un portaaviones por ser mal piloto. Y esto es lo que nos ha sucedido. Han hecho apretones y apretones, pero llevamos 4 años que hay un bloqueo emocional, porque es verdad que en el Atlético de Madrid estamos 75.000 personas llenando el estadio todos los días. Ahí están muchos cholistas y dentro de los cholistas hay una gran parte que es importante, pero aunque es muy pequeña en número, que llevan megáfono y que coaccionan continuamente a la grada, al resto. Ayer, y que me lo desmienta quien quiera, antes de empezar el partido, cuando por videomarcadores se presentan las alineaciones, se nombra a Diego Pablo Simeone y hay unos silbidos que yo calculo casi de la mitad del estadio y todavía no se había producido el partido. Fíjate. Eso no lo sabíamos los que no estábamos ahí, pues te lo aseguro. Esto ocurrió. En esa maniobra, yo cuando lo nombran, porque todos los abonados, dijéramos 200 metros cuadrados alrededor me conocen, yo me levanto, silbo y empiezo con los pulgares hacia abajo, hacia el Cholo Simeone. Ya se sonríe todo el mundo porque saben porque he tenido diálogos. Yo jamás silbaría a ningún elemento de mi club. Pero yo he silbado a Simeone no durante el partido, sino en las presentaciones y en determinados cánticos a su favor cuando se estaba jugando horroroso, porque como les he dicho siempre, si tú lo loas inmerecidamente, yo lo silbo. Si tú no lo loas, yo no silbo. Claro. Pero tengo mi opinión y tiene que ser respetable. ¿Qué ocurre? Que llevo hablando mucho tiempo con mucha gente. Toda la gente que me conoce lo sabe. En mi barrio, porque tengo un perro muy grande que paseo, merengues, atléticos, culés, hablo con mucha gente y todos los cholistas que yo conocía llevan mucho tiempo ya diciéndome: Sabas tiene razón, de su cosecha. Es el momento. Este hombre tiene que salir. Si quisiera, para mí, si quisiera al Atlético, como él dice, debería dejar sitio por el bien del Atleti. El Atlético de Madrid, este hombre tiene que estar agradecido al Atlético de Madrid y no al revés. O al menos en la dirección de estar agradecidos a él en su justa medida. Toda la vida es cambio, todas las cosas pasan, todas las cosas en ocasiones se quedan obsoletas
y más con ideas preconcebidas, etcétera, etcétera. Yo que no estuve el día del Madrid de Champions, porque dejé a Sí. mis hijos y a mis hermanas, tenía a mi madre bastante pachucha y estuve medio cuidándola y tal. El día del Barcelona de Liga, ese que ganando 2-0 perdimos 4-2, antes de empezar el partido, me dice la gente, y es mi sorpresa, porque fíjate qué problemática hubo con el penalti de Julián, ¿no? Sí, 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 claro. A los que se agarraba mucha gente, yo me agarraría no que nos robaron, pero nos mermaron la capacidad de seguir compitiendo hasta el último penalti. Bien, pero todo el mundo me dice, y yo me sorprendo, joder, Sabas, el otro día le teníamos que haber matado, le tuvimos matado al Madrid, teníamos que haber sido. O sea, la gente ya opinaba esto antes de la debacle del Barcelona. Yo lo Bien. opinaba. Yo Sí, dije, yo como madridista dije, el Atlético de Madrid ha tenido la eliminatoria en su mano y ha acabado pero celebrando Simeone llegar a la prórroga y a los penaltis. Yo no lo puedo entender. Claro, o sea, mira, ¿cómo puedes celebrar eso? Claro. mira, hay compañeros tuyos que han hecho mofa de una serie de cosas que no me han gustado, no tú, pero decían, eh, perdón, Sí, no te preocupes. me suena el teléfono, perdón. Dicen, pero si el Madrid nunca estuvo eliminado y tal. Ni el Atleti tampoco en ese partido, a los 30 segundos. Sí, Estaba sí, sí, sí. igualado. Es No verdad, es estuvo verdad. nadie eliminado. Sí, sí, Entonces, sí. tú, preparado psicológicamente, ¿tú qué crees? Esto no era un partido de liga cuando quedan 17 jornadas. Esto era ser o no ser en la Champions. Eso Entonces, es. ¿tú qué crees? ¿Que el Madrid no va a ir a por ti? ¿El Madrid no va a intentar meterte para adelante? ¿No Claro, lo va a intentar? Pues claro, inténtalo tú también antes. claro, Vamos, mira, desde que el fútbol, aunque en una eliminatoria no ocurre, pero en la liga sí, desde que el fútbol son 3 puntos, tiene más sentido probabilísticamente ir a ganar, porque claro, aunque ganes menos, pierdas parecido y empates poco, siempre tienes más puntos que claro, si claro. empatas. Son matemáticas, sí, sí, son Claro. matemáticas. Pero en la eliminatoria pura y dura, tú cuentas que el Madrid va a intentar meterte un gol y tú tienes que ir a meter más. Sobre La todo, Real, sobre todo cuando estás siendo superior. claro, Porque yo entiendo que si tú estás, oye, que te están acogotando y tal, pues que, oye, busques tu momento, pero te guardes en defensa. Pero el Madrid en la primera parte estaba groggy completamente, porque la presión del Atlético de Madrid no le permitía, porque el Madrid salió muy desenchufado, o por lo menos algunos jugadores salieron muy desenchufados. Era el momento de meterle el segundo, el tercero, y te olvidas de la eliminatoria, en realidad. O sea, ya no hay reacción posible. Entonces, claro. yo lo que reprocho a Simeone de ese partido es que desde el minuto 70 por ahí se le nota demasiado que quiere llegar a los penaltis, cuando estaba siendo superior. Esa es No la creo, sensación que yo tuve. no creo que quisiera llegar a los penaltis, pero sí en su mentalidad se va a producir una o dos oportunidades y a ver si la enchufamos nosotros. Pero mira, el símil militar. Tengo al Real Madrid allí metido en trincheras. He salido, le he descolocado, estoy con granadas, con subfusiles y pistolas, armas cortas. ¿Y qué me quedo? Desde donde la artillería le he metido 2 pepinazos, no. Si le tengo que vencer, tengo que coger posición para hacer útiles las granadas y luego el arma corta. Pero lo que no puedo es quedarme con las granadas, no utilizarlas, sacar la pistola por la distancia superior de efectividad. ¿Qué esperas? Que un kamikaze le metan 17 tiros, no le acierten y llegue allí, se inmole y venza. No puede ser. Tú tienes que contar que el Madrid te va a meter uno y tú a tu partidito, y si te meten uno, no pasa nada. Que Claro, es sí, lo sí. que, que es Vas a lo por que otro, tú. también, que es lo que también le ocurre en Liga con el Barcelona. Le meten uno, pero claro, como no están los capitanes, estos que se miran, yo jugando al fútbol y al balonmano, antes de ir al centro a sacar, le miras al otro, los dos que llevan el peso dicen, Sabas, los 5 minutos próximos te vamos a meter balones en contraataque y Rico, nuestro portero, balón que coja, te lo va a meter al centro y tú corres. Y salga el sol por Antequera. Pero todos se miraban, el gran susto que hacemos, otro. Fíjate, 4 goles en un cuarto de hora. Mira, Sí, un sí. partido, un partido puede empezar
en casa y tú puedes perder 2-0, 3-0. Has tenido un fallo en defensa, una pérdida de balón clamorosa, tu portero la ha cagado, el otro ha tenido mucha suerte, el planteamiento de alineación no sabías que te iban a jugar así y tú has hecho otro planteamiento. Vale, pero luego rectificas. Pero eso no te puede pasar de final. ¿Sabes qué ritmo de goles son 4 en un cuarto de hora? Sí, bueno. Es un ritmo de 24 goles por partido. Sí. Fue un desmorone. Ni en balonmano. Pero Sabas, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ahora me tengo que ir a un tema, que me gustaría una última reflexión por tu parte, porque a veces yo creo que cometemos injusticias, y aquí me meto, a la hora de generalizar, ¿no?, sobre cuál es la posición del Atlético de Madrid y su afición ante lo que yo llamo las tropelías del Barcelona, ¿vale? En su momento tú y yo nos conocimos a propósito del caso Negreira. Creo que fuiste muy firme diciendo que serías absolutamente beligerante con ese caso y que querías sigo pensando que la justicia les va a condenar. Y que pedías a tu club que fuese también absolutamente beligerante. Exacto. Ahora estamos con el caso de Dani Olmo, donde sí que el Atlético de Madrid parece que adoptó una posición algo más con algo más de iniciativa en enero, aunque menos siempre tímida. a través de filtraciones. O sea, no fue el Atlético de Madrid directamente el que lo hizo, sino que sabíamos que el Atlético de Madrid estaba ahí atento. Claro, desde el madridismo, y ya te digo que a veces se cometen errores, ¿no?, y generalizamos, vemos, ¿no?, en Atlético de Madrid alguien que, bueno, desde el antimadridismo dice, oye, pues mira, lo que haga el Barcelona es menos grave que lo que haga el Madrid, porque en el fondo lo que hace el Barcelona le fastidia al Madrid, y hay muchos atléticos que yo creo que tienen como leitmotiv casi, bueno, pues que le vaya mal al Madrid. Yo sé que no es generalizado y que a veces simplificamos demasiado, y me gustaría que tú dices tu opinión sobre todo esto. O sea, si es tolerable lo que está pasando con el Barcelona en este país, en el fútbol español, ¿y cuál crees tú que debería ser la posición del Atlético de Madrid y de la mayoría de sus aficionados? Para mí no es tolerable esa generalización de la que hablas, de que el Atleti es muy parco en su oposición o su queja a cosas que hagan otros equipos, en especial el Barcelona, por su antimadridismo. Vamos a ver. El Real Madrid, lo que es antes de nada, es un adversario del Atlético de Madrid, que es mi equipo. Entonces, cuanto peor le vaya a mi potencialmente mejor adversario, mejor para mí. Yo disfruto, entre comillas, si mi Atleti gana y el Real Madrid casca, me da igual que le gane el Celta a que le gane el Barcelona. No tengo ninguna predilección en absoluto. Y con el Barcelona, lo mismo. Yo supongo que a los merengues y culés les pasará de modo general lo mismo. Pero el asunto del Barcelona, corrígeme si me equivoco, el Consejo Superior de Deportes es un órgano administrativo dependiente de un ministerio público. Sí. Lo conforman todas las personas, son asimilables, desde el primero al último, a funcionarios públicos. Sí. Existe una figura delictiva que es la prevaricación. Sí. Que es la toma de resoluciones a sabiendas de que son injustas. Eso es. Entonces, yo creo que el capítulo acusatorio de abogados, etcétera, si se precian como tal, deben ir por esta vía, porque ya son al común de los mortales más que manifiestar las maniobras a favor del Fútbol Club Barcelona. Y al punto que no quiero entrar en política, pero como es un órgano que además depende de directrices políticas, es que no se cortan un pelo. O sea, 2 más 2, 4, ¿no? No se cortan un pelo. Llegan los unos, los pepitorios, lo dicen, lo extienden, y los que reciben y deciden también. Esto ya pasa de castaño oscuro. Esto, yo he hecho el símil, y cuando lo de Negreira se lo hago a mis amigos culés. Digo que muy bien, que vuestro equipo era fantástico en aquella época. Era Carl Lewis corriendo. Sí. Y saltando longitud y corriendo velocidad. ¿Para qué coño, con perdón, llevaba Carl Lewis una pistola metida en el pantalón? Claro. Que era por si le adelantaban. Claro. Pues solo por llevar la pistola ya es culpable. Claro. Entonces, no se ha demostrado, y es muy difícil, que pegara tiros. Claro. Pero que llevaba el arma en la faldiquera,
estaba clarísimo. Claro, Que claro, cuando saltaba, sacaba el arma y atemorizaba a los saltadores. claro. Entonces, en este caso con Dani Olmo, oye, si hay asociaciones privadas que sí que son las federaciones y luego los clubes llegan a acuerdos para la limpieza y para el sostenimiento de la competición en general, y luego unos se pasan las normas por donde amargan los pepinos, Sí. hacen lo que les da la gana y tienen el beneplácito público, social y político, no voy a decir apaga y vámonos, porque todos queremos seguir viendo este espectáculo tan entusiasta y tan precioso, pero yo creo que tienen que dar un paso adelante, ¿eh? Yo Y también las, lo creo. y las aficiones, yo creo que también debemos. Yo creo que sí. A mí me gusta escuchárselo a alguien del Atlético de Madrid. Estoy seguro que hay muchos como tú. Lo que pasa es que a lo mejor no es tan, bueno, pues no es el discurso que más se vende por parte del Atlético de Madrid, pero bueno, te veo de todo menos tímido a la hora de defender esa postura No, y no, en absoluto. Mira, tú lo has dicho muy bien. Hay un secuestro emocional dentro del Atlético de Madrid y de parte de la afición. Es muy doloroso, repito, muy doloroso porque uno no puede hacer nada, uno paga y ya está, paga su abono, contribuye a lo que supuestamente hay una actividad económica detrás, pero quiere por y para. Hombre, lo he dicho antes, tenemos el Palacio de la Música, que yo no quiero ir al Palacio de la Música a ver a la banda del empastre, sí, 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 sí. que no Ha quiero, quedado, que ha me quedado niego, clarísimo. que Sí, me sí, sí. niego y que a mí me derrota el Barcelona. Yo tengo una historia, como te he dicho, de afición brutal. Yo he visto épocas, y ya me parece que lo dije entonces, mejores que esta. El Atlético de Madrid en 9 años, con 3 entrenadores, Marc Merkel, Marcel Domingo y Luis Aragonés, ganan más ligas y más copas que Simeone en 15. Pues mira, vamos a cerrar con ese dato, porque nos tiraríamos si no toda la tarde hablando. Muchísimas gracias de verdad por tu presencia aquí. ¿Te puedo Eh, dar, te puedo dar una primicia? Venga, Mira, el Atlético de Madrid comienza la liga horrorosamente. Llega noviembre y saltan todas las alarmas dentro del club. Esto lo sé, no puedo decir la persona. Pero está muy cerca de los consejeros que no tienen poder, pero que son sí, consejeros. Y alguien dice, no puede ser, 193 millones para esto no puede ser. Se le llama a Simeone y le dicen lo que te voy a decir ahora. Simeone, tendremos que pagarte, porque ya estuvimos en otra tesitura que otro día hablaré de ella. Te vamos a pagar, pero te vas a marchar, machote. Tú no puedes. O peleas la liga y sigues peleándola, que te hemos puesto otros 193 millones, o te marchas en diciembre. ¿Qué ocurrió? El equipo para arriba. para arriba. Debió trasladárselo a los jugadores, que a muchísimos son soldados de pelotón, Sí, y, hicieron el esfuerzo y subió para arriba. Pero llega el momento cumbre donde hay que darlas de verdad y vuelve a fracasar. ¿Y qué ocurre? Que es 1 año, 2, 3, ya van 4. Ya van 4. Ha llegado el momento de la exigencia. Que me diga que salga el Atlético, que se atreva, que sea abonado en uno de los mejores estadios de Europa, con unos asientos comodísimos, con una gente buenísima, felicísima, familiar, bonancibles, esperanzados e ilusionados, que no quieran que su Atleti gane. Van al estadio y yo quiero ir con la intención de ver cómo vencemos a nuestros rivales, claro. no cómo entregamos las cosas. Lo siento. Pues oye, lo dejamos aquí. Creo que ha sido una gran reflexión y te agradezco la primicia. Tenéis, Y nada, tenéis, queremos. esta es de opinión, no es primicia. Creo que lo tenéis muy difícil para ganar la liga. Sí, yo Creo que, también, yo también. creo que tenéis muy difícil ganar la Copa y creo que tenéis más difícil todavía ganar la Champions. Es un año difícil,
pero es verdad que ha habido otros años difíciles que han acabado inesperadamente bien No es y bueno, este, ¿eh? No es este. Jugabais mejor. sí, 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 está claro que al equipo le faltan cosas. Pues oye, que te mando un abrazo muy fuerte, que muchísimas Ramón, gracias, de verdad, un placer, y estamos en muchísimas contacto. gracias y gracias por el respeto que tienes en general con la afición del Atlético de Madrid. Pues nada, es lo mínimo, por supuesto que sí. Un abrazo muy Un fuerte. abrazo, Hasta luego. un abrazo.